Domingo 20 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy el famoso pasaje de la sanación de la hija de la mujer sirofenicia o la mujer cananea. San Mateo nos dice que es una mujer cananea, San Marcos nos dice que es una mujer sirofenicia. Es exactamente la misma mujer y el Señor obra un milagro a distancia. Libera, exorciza a distancia a la hija de esta mujer. No sin antes tener un diálogo que nos parece bastante extraño a nosotros, porque el Señor básicamente llama a los paganos perritos. Los hijos, los que comen en la mesa, serían los judíos. Los paganos serían los perritos. Tal vez esta expresión ofende un poco nuestra sensibilidad occidental, pero déjenme decirles que en la mentalidad semita, en la mentalidad oriental, no es una frase en realidad ofensiva, es una frase que distingue a unos de otros. Pero quisiera que meditáramos tres bellos mensajes de este Evangelio. Primero, cuando Dios calla. Segundo, tienes intercesores. Tercero, ¿cómo pedir al Señor? Vamos con el primer punto. Cuando Dios calla. Queridos amigos, es común hablar de la palabra de Dios. Esa palabra con la que Dios creó el cielo y la tierra. Esa palabra de Dios que se encarnó, que se hizo hombre por nuestra salvación. Esa palabra de Dios que quedó consignada en la Sagrada Escritura. Esa palabra de Dios que escuchamos cada 8 días en la Santa Misa. Esa palabra de Dios que frecuentemente habla a nuestro corazón. Pero tal vez es menos común escuchar hablar de los silencios de Dios, cuando Dios calla. Y es que en un diálogo hay palabras y hay silencios. Dios se comunica con nosotros a través de palabras, pero aunque suene paradójico, se comunica también a través del silencio. En el caso de la mujer sirofenicia, el silencio de Jesús quería excitar la fe de esta mujer. Era de alguna manera una forma de profundizar una fe que se expresaría más tarde y concluiría con un grandioso milagro, la liberación definitiva de su hija. Y es que en muchas ocasiones en nuestra relación con Dios, Él calla para excitar también nuestra fe. Él calla para enseñarnos el crecimiento en la virtud. Si Dios nos contestara todo de manera inmediata, entonces muchas veces nosotros no valoraríamos lo que Dios nos quiere dar. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, dice por ahí la sabiduría popular. Y es que en muchas ocasiones Dios calla para enseñarnos a esperar. En un mundo donde queremos todo ya, Dios calla para enseñarnos a esperar. En muchas ocasiones Dios calla para enseñarnos la humildad. Tal vez somos jefes, tal vez estamos acostumbrados a que todo el mundo nos obedezca al instante, pero a veces Dios calla. Y Dios calla para enseñarnos que Él tiene el control, que Él es el que pone la última palabra, que Él es el que decide los tiempos propicios, los tiempos indicados. A veces Dios calla también para que aprendamos nosotros a escuchar nuestra conciencia, para que aprendamos nosotros a escuchar lo que estamos diciendo. A veces en medio de tanto ruido necesitamos el silencio, incluso de Dios, para escuchar qué hay dentro de nosotros. Dios calla para que aprendamos a discernir los ecos que hay en nuestro corazón. Pero amigos, el silencio de Dios nunca es eterno. El silencio de Dios siempre es temporal. El silencio de Dios siempre se rompe en bendiciones. Óyeme bien,
Si Dios está callando ahora en tu vida, es porque muy pronto hablará, y hablará con fuerza, y hablará con contundencia, y sanará. Así como sucedió a esta mujer, que su hija fue sanada, así, si en tu situación actual Dios está callando, prepárate. Te está haciendo crecer en virtud, te está haciendo crecer en humildad, te está haciendo crecer en perseverancia, en insistencia, en persistencia, en resistencia. Pero créeme, que calle no significa que esté ausente. Óyeme bien, que Dios calle no significa que esté ausente. Dios calla, pero sigue a tu lado. Dios calla, pero sigue abrazando. Dios calla, pero sigue consolando. Dios calla, pero está ahí. Hablará pronto y escucharás su palabra. Solo ten paciencia. Segundo, tienes intercesores. Noten un detalle bonito de este evangelio. Los discípulos se acercaron a Jesús a decirle: atiéndela, atiéndela. He ahí el misterio de la comunión de los santos. Amigos, tenemos una familia, y una familia bella llamada Iglesia. Tú y yo hacemos parte de esa familia, y en esta familia existe un misterio llamado comunión de los santos. Es decir, en el único cuerpo místico de Cristo existe la Iglesia triunfante, que es la Iglesia de nuestros hermanos santos que están en el cielo. Existe la Iglesia purgante, que es la Iglesia de nuestros hermanos que ya se salvaron, pero están en el purgatorio, purificando todavía las consecuencias de sus pecados. Y existe la Iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos batallando todavía por nuestra salvación. Y podemos cooperar unos con otros. Nosotros podemos orar, por ejemplo, por las almas del purgatorio. Los santos pueden interceder por nosotros ante Dios. Y hoy el Evangelio nos muestra ese misterio de la comunión de los santos cuando los apóstoles interceden por esta mujer sirofenicia, por esta mujer cananea. Amigos, tal vez los motivos de los apóstoles no fueran los más nobles. De hecho, el Evangelio dice que le dicen a Jesús que le haga caso porque está atrás gritando. Repito, tal vez no sean los motivos más nobles. El caso es que hay intercesión, intercesión. Esto nos enseña varias cosas. Primero, que nosotros debemos orar unos por otros. Así dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos. Yo sé que algún hermano protestante podrá decir que la Biblia dice que Cristo es el único intercesor. Claro que sí. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que Cristo es el único intercesor ante el Padre. Pero resulta que todos podemos ser intercesores ante Jesús. Cuando tú le pides a alguien, ora por mí, esa persona está intercediendo ante Jesús por ti. Obviamente es Jesús quien intercede ante el Padre por nosotros. Pero nosotros somos intercesores en el intercesor. Es decir, nosotros participamos de ese poder de intercesión que tiene Cristo. Él nos comunica esa gracia de interceder. Por eso, cuando yo oro por alguien, cuando alguien me pide oración, cuando yo le pido oración a alguien, nosotros estamos viviendo el misterio de la intercesión y debemos aprender a orar por los demás. Y debemos tener mucha fe en esa oración. Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Por eso cuando te pidan oración por alguien, comprométete y haz esa oración, que esa oración tiene valor. Es una obra de caridad, es una obra de misericordia orar por aquellas personas que nos piden oración. Tal vez no logre recordar cada nombre, pero siempre que alguien te pida oración, inmediatamente eleva una plegaria, aunque sea sencilla, por esa persona. Y créeme, es una obra de caridad y Dios escucha, y Dios escucha. Pero es que además tenemos a los santos del cielo que interceden por nosotros también. Y debemos creer en esta vida sobrenatural. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Hasta aquí el libro del Apocalipsis.
ante el trono de Dios. Las oraciones de los santos llegan, obviamente, por intercesión de Jesucristo, obviamente a través de Cristo, pero en el misterio de la comunicación, de ese poder de intercesión que ha dado Cristo a todos sus hijos, en ese misterio nosotros también podemos depositar nuestra esperanza. Tenemos santos en el cielo, por eso oramos novenas con confianza, porque le estamos diciendo a ese santo, a esa santa, a la Santísima Virgen María, a San José: intercede por mí, ayúdame. Sé que Dios es el que va a hacer el milagro, pero tu ayuda, tu intercesión, como en las bodas de Caná, Madre, como en las bodas de Caná, tu intercesión puede alcanzarme un milagro. Oye, la Virgen no hace milagros, la Virgen alcanza milagros. Quien hace milagros es Dios. Ese santo no hace milagros. Alcanza milagros, es lo más correcto, alcanza milagros. Claro que muchas veces en el diálogo popular decimos: me hizo un milagro. Y yo sé que Dios entiende muy bien lo que estamos diciendo, pero siempre es más preciso decir: me alcanzó un milagro. La Virgen me alcanzó un milagro, tal santo me alcanzó un milagro, San José me alcanzó un milagro. Es decir, intercedió por mí ante Jesús y Cristo hizo un milagro. Tenemos intercesores, valgámonos de esos intercesores. Tercero, ¿cómo pedir al Señor? Contemplando a esta mujer cananea, a esta mujer sirofenicia que nos presenta el Evangelio, podemos ver una serie de características que nos ayudan al momento de pedir algo al Señor. Primero, la humildad. Miren cómo le dice esta mujer a Jesús: ten compasión. No viene a exigirle, no viene a imponerse, no viene a declarar, no viene a reclamar, no, viene a suplicar: ten compasión. Cuando se le encuentra frente a frente le dice: socórreme. El Evangelio dice que ella se postró ante él, es decir, hay ante todo humildad. Y cuando el Señor le dice: no está bien echar a los perros el pan de los hijos, ella, en vez de sentirse indignada, en vez de sentirse rechazada, en vez de levantarse y decir: ¿cómo te atreves a decirme esto?, le responde audazmente: tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, yo creo tanto en tu poder, Señor, que aún las migajas de ese poder me sanarán. Esto conmovió profundamente a Jesús. Y ahí viene otra característica, la fe. Jesús le dice a esta mujer: qué grande es tu fe. Pedimos con humildad, pedimos con fe, pero también pedimos con perseverancia. Miren que esta mujer se fue donde Jesús, empezó a gritar, los alcanzó, dice el Evangelio. Es decir, hay perseverancia. Nosotros muchas veces oramos una vez y esperamos que se dé el milagro, y si no se dio, pues bueno, no. Orar perseverantemente, pero también apoyarnos en la intercesión de nuestra familia, la Iglesia, la intercesión de los unos por los otros, la intercesión de los santos del cielo. Valgámonos de esto que Dios nos ha dado, el misterio de la comunión de los santos. Qué lindo que este Evangelio nos enseñe tanto, que esta mujer del Evangelio nos muestre un camino tan claro para pedir al Señor, y créanme, ocurren los milagros, ocurren los milagros. Oremos. Amado Señor, te suplico me envíes tu Espíritu Santo, para que en todos aquellos momentos en que decides callar, pueda yo amarte más, pueda crecer mi amor, así como crece por presencia, también por ausencia. Sé, Señor, que permites estos silencios para que me fortalezca en fe, para crecer espiritualmente. Pero, Señor, te suplico que estos silencios no se prolonguen demasiado, porque sabes que soy muy frágil y fácilmente desespero. Te agradezco también por todos los intercesores que nos has dado en el cielo, todos nuestros hermanos, los santos, aquellos de la Iglesia triunfante que siguen suplicando por nosotros, que, como Teresita del Niño Jesús decía, pasan su cielo haciendo el bien en la tierra. Finalmente, te quiero suplicar la humildad necesaria, las disposiciones interiores necesarias para saberte pedir adecuadamente. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, cuando Dios calla. Segundo, tienes intercesores. Tercero, cómo pedir al Señor. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a interceder por los demás.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.